en Windows, por lo tanto les da acceso. Esta es la terminal de Windows, por ejemplo. Bueno, no quería hacer eso. Esta es la terminal de Windows. Y sí, Andrés, lo que dice Andrés es. Entonces cuando yo pongo GCC, tengo un, bueno, GCC no me acuerdo si acá era. Ahí está. Entonces, gracias al MinGW yo puedo utilizar el GCC directamente en la consola de Windows. No necesito. Eso es lo que les decía, podría no usarlo en Linux en este sentido. Porque el comando GCC iba a funcionar igual. Acá salen las opciones principales del GCC. Y GCC. No me dice ahí está. Yo tengo el MinGW. Versión 6.301. Entonces, el WAL, como la primera que pones, es que te muestre las advertencias. Y el segundo parámetro std igual a C90 te indica que va a compilar el GCC utilizando el estándar de C90. ¿Pudieron ver algunas diferencias del estándar de C, el 90? C90. Lo compila con el estándar C90 ANSI C. Que está bueno un poco que se familiaricen con esto. Acá en el Wikipedia suelo ir más rápido yo a ver las diferencias. El último estándar de C es de 2011. En la cátedra vamos a utilizar el C90. Entonces hay cosas que si compilaran sin ese flag se van a compilar por defecto con C99 o C11 y van a funcionar, pero con el flag C90 no va a funcionar. Entonces, y el WAL básicamente me dice que me va a mostrar todos los warnings. Recuerden que el compilador, si hay errores en el código, no me va a mostrar, no me va a compilar ni generar un archivo ejecutable. Pero si hay alguna advertencia, sí se compila, pero me va a mostrar un mensaje de error. Eso es bastante común. A ver si tengo alguno abierto. Es bastante común, por ejemplo, cuando uno declara una variable entero A y después no la usa en el código. El compilador te dice, te da una advertencia y te dice, usted declaró una variable que después no está utilizada en el código. Eso es una advertencia porque no es un error que impide la ejecución del programa, simplemente es que se ha declarado una variable. Muy probablemente el compilador no la haya compilado esa variable, quiere decir que no reservó realmente memoria para esa variable. Pero como está en el código, le tiene que hacer caso y me muestra un mensaje. Entonces, eso sería el WAL y el STDC90. Después hay otros flags que me generan que algunas advertencias las tome como un error. Algunas advertencias que no son tan graves, como por ejemplo, si yo quiero asignar un float a un entero. Eso en el C se puede hacer y me genera, si yo no le pongo un cast automático, me genera un cast automático, pero si yo habilito ciertas opciones del GCC que me conviertan esos warnings en errores, me va a saltar un error, el warning ese no va a ser. Si yo hago, por ejemplo, a ver, no sé si se ve chiquito acá, pero yo hago int a igual a 0, float b, y después hago b igual a y printf %f, a. Ahí tengo varios, no tengo errores, pero tengo varias advertencias que deberían saltar.
Entonces fíjense, acá el compilador, ¿se ve la pantalla? Se ve muy pequeño. Ok. Fíjense en el Eclipse, ya vi que ahí les habló de IDEs el profe, no voy a probar el CodeLight, creo que era uno de los que le pasó. El Genie también lo tengo, no me gusta, pero seguramente ustedes lo conocen. El Eclipse, fíjense, me compila, acá abajo me muestra la salida del GCC, en donde está la línea que usó para compilar. Fíjense que está... Ok, ahí le voy a poner la lupa entonces, porque no... Bueno, parece que la lupa no va a funcionar. La línea de compilación que utiliza acá usa G++ en primer lugar. Está mal configurado algo en el proyecto porque está usando G++ en vez de GCC. G++ es el compilador para C++. Pero como el lenguaje C++ es compatible, es retrocompatible con C, funciona. Tiene el doble... Sí, decime. Mientras busco el... Sí. No, el MinGW es para Windows. La consola de Windows, no de Ubuntu. En la de Ubuntu instalás el bin Essential que... Tenés que hacer sudo apt install build essential, y ese comando, el comando es apt. Ese es el comando de Ubuntu para instalar programas desde consola. Tiene un primer argumento install que le dice que instale este paquete. Build Essential contiene herramientas para programación en general. Y el sudo, que muchos me preguntaron para qué sirve sudo. Sudo le indica a Linux que el siguiente comando apt se va a ejecutar como el usuario administrador, como usuario root. Recuerden que en la consola todo el renglón que tiene. En la primera parte tiene el usuario que está actualmente por ejecutar un código. Entonces, después está el nombre del equipo y la posición en el directorio donde se encuentran los archivos que yo voy a utilizar. Si yo voy a escribir sobre un archivo de texto, por ejemplo, debería posicionarme en el directorio donde está ese archivo para poder editarlo, sí o sí. Se puede hacer de otra manera, obviamente, pero me muestra aquí en qué posición, en qué directorio estoy, después de los dos puntos, para saber a qué archivos tengo acceso. Entonces, el nombre de equipo, porque podría, como les había mostrado la otra vez, estar en una consola de otro equipo remoto o un equipo virtual. Y fíjense que este Desktop US8 es mi equipo actual, no es virtual, esto es mi PC. La misma PC que está ejecutando Windows, acá la utilizo desde Linux. Pero no es una máquina virtual esto. Y el nombre de usuario en primer lugar. Con el sudo genera que este apt no va a ser ejecutado por el usuario Valentín, sino por el usuario root. Entonces este paquete que les va a pedir la contraseña, lo instala. Bueno, y en mi caso me dice que ya está instalado en su versión más actual, entonces no necesita instalar ni actualizar nada. Y yo acá ya puedo usar GCC, que tengo acá la versión 7.5. Y el GCC que yo usaba aquí en Windows es otro GCC, es el de Windows de MinGW 6.3.
Bueno, volviendo a la salida del GCC. Ah, ok. Si yo les dije que lo instalaran, lo pueden usar en la consola de Windows, pero más que nada lo necesita el Eclipse. Eclipse, si se fijan, cuando creé el proyecto, elegí MinGW como compilador. Porque Windows no lo tiene. Bueno, Linux tampoco lo tiene, se instala con el comando este. En Windows se instala. Ahora ya Windows tiene un gestor de paquetes también. Se puede hacer de una manera similar. Cada vez toma más herramientas de Linux el Windows. Pero el MinGW sería una manera rápida. No logro agrandar un poco el tamaño de esto. A ver, un momento más. A ver. Bien. Bueno, ahí está un poquito más grande. Entonces, yo tengo el archivo test gccCpp que está en una carpeta. Tengo una carpeta de un proyecto. Dentro de esa carpeta una carpeta llamada src. Y dentro de esa carpeta src el archivo... lo creé como C++, perdón. cpp. Bueno. Entonces, la línea de compilación me la muestra en la consola aquí abajo porque el Eclipse lo único que hace es automatizar la tarea de edición y compilación del código. De todo lo que les he mostrado en consola, lo automatiza y me lo hace de forma gráfica. Hago clic en un botón build y me compila, me llama GCC y compila mi archivo a través del GCC. Un pequeño script de compilación. Bueno, acá me dice que no tiene que compilar nada porque lo voy a modificar para que haga algo. Entonces, y que hace internamente, llama a GCC, en este caso también le pasa la opción WALL, que implica que me va a mostrar todos los warnings. En este caso hay dos warnings, como les decía, hay una variable flotante B que yo la declaré. La usé porque le asigné el valor de A, pero en realidad nunca usé el valor de B. Entonces lo único que sigo usando es la variable A. Entonces acá me dice que la variable B está seteada, o sea, se le ha asignado un valor, eso significa set. Acá está acá abajo, no sé si lo alcanzan a leer. ¿Sigue muy chico esto o se ve mejor? Eso es una advertencia que me dice, en la línea 16, acá me muestra la línea 16, columna 8, la posición 8. Normalmente los editores, si se fijan, en algún lugar tienen el número de línea y columna. Porque esto es un archivo de texto que es como una matriz. En la línea 16, en la columna 8, hay una variable declarada llamada b que ha sido seteada, o sea, se le asignó un valor, pero nunca se utilizó. Esa advertencia tiene un nombre, un warning de una variable seteada pero no usada. ¿Cuál es el inconveniente? Que el compilador puede haber reservado memoria para esa variable y al final, como no se usa, esa memoria ha sido desperdiciada. Con una sola variable en una PC no habría problema, pero si estoy en un dispositivo pequeño con memoria limitada, tenemos que evitar estos errores. Estas advertencias que en la PC no afectan para nada, en un sistema más pequeño, pueden generar basura en la memoria, posiciones de memoria reservadas al vicio, y eventualmente generan que no haya memoria para continuar el programa. ¿Cuál es la segunda advertencia que me muestra acá?
No sé si ya la han visto. Me dice, %f implica que espero un argumento de tipo double o float, pero en realidad yo le he pasado un argumento de tipo entero. Esa advertencia, que se llama wformat, me está indicando que hay un pequeño conflicto de tipo. El C no tiene problema, puede hacer esta operación, y lo que va a hacer es a lo que está en la variable A lo va a mostrar como un número flotante. Podrá, por un lado, la variable A, que tiene un entero, podrá mostrar la parte entera solamente y no haber problema, o podrá reinterpretar la variable A como si fuera un número en flotante, con lo cual se va a mostrar cualquier cosa, un número raro. Entonces, si no tuviera el WAL, no se mostrarían estas flags, estas banderitas de advertencia. El Eclipse utiliza el WAL justamente para mostrarme estas banderitas aquí sobre el editor. Eso es lo que hace también un IDE. Llama al compilador, me muestra la salida del compilador, pero reconoce las advertencias y errores que tenga el compilador. Por ejemplo, le agrego un error. Reconoce las advertencias y errores para mostrármelos sobre el editor. Acá ya hay un error, directamente me dijo que la compilación falló porque hay un error. Y me dice que C es una variable que no ha sido declarada en este ámbito. Bueno, eso sería un poco la salida del... Por favor, acuérdense de cuando tengan errores, cuando el GCC les dé un error, lean la salida. Normalmente es muy rápido encontrar la fuente del error. Está en inglés, aunque no entiendan inglés, por lo menos van a poder ver en qué línea y columna está el error y se van a poder... Quizás fue una pavada y se dan cuenta fácilmente. Sí, estoy grabando. Otra, les recomiendo siempre primero leer el primer error. Usualmente uno compila y le salen 50 errores. Muchas veces uno resuelve el primero y ya se arregla todo. Porque, por ejemplo, si yo me olvido un punto y coma, que es común, muchas veces me dice varios errores. Fíjense, acá me dice 2 errores. Bueno, tengo 2 errores efectivamente. Pero... acá es simple. Pero muchas veces ocurre que yo tengo un error en una arriba, me genera errores abajo porque considera el compilador considera que en realidad fue una secuencia compuesta o más compleja y me muestra que falta un punto y coma. Fíjense que me dice en la línea 17, vuelvo a poner el error, en la línea 17 me dice que espera un inicializador antes de B. En realidad me está diciendo que espera algo antes de B, pues está faltando inicializar en B. Falta inicializar o terminar la declaración de la variable B. Entonces, por más de que el error en realidad me dice en la línea 17, está en la línea 16. En otros casos se da cuenta que el error es un punto y coma, me suele decir falta un punto y coma. Creo que ahí me debería decir. Ven, en este caso es el mismo error, falta un punto y coma, pero como está después de un llamado función, el compilador se da cuenta de que el error es que falta punto y coma. No sé si ven la diferencia. Es el mismo error, falta punto y coma, pero el mensaje que muestra GCC es diferente. En este caso, de ese punto y coma que me faltó, me dice que espera algo más seguida a la declaración de la variable B, antes de la asignación de B. Y en la línea 20, fíjense que el error siempre lo va a mostrar después de donde debería estar el punto y coma.
me dice falta un punto y coma. Entonces, el error, por más que me lo diga en una línea, a veces está en la línea anterior. Bueno, esto más o menos queda claro. Bueno, el Eclipse acá les muestro rápido, pero no se preocupen mucho. Me permite configurar acá con una interfase gráfica las opciones del GCC. Por ejemplo, el WALL lo podría desactivar. Después tiene WError, que me convierte los warnings como errores. Bueno, pedante, y también suele darle el profe. Después, una muy útil si están sobre todo usando un sistema embebido es la optimización. O2, O3 hacen que compile el programa, lo optimiza para que funcione un poquito más rápido o para que use menos memoria. Entonces hay varias opciones que tiene el flag del compilador C que van a permitir que el compilador van a controlar el proceso de compilación para que funcione de diferentes maneras. Ahora sí, fíjense que ya llama el GCC porque me dice O0 G3. O0 es nivel de optimización 0, que es usualmente el nivel de optimización por defecto. G3 para depuración, para que me muestre todos estos mensajes a la salida que los usa el Eclipse. Bueno, el wall, no me acuerdo para qué se usaba. Y después, bueno, la salida, el -o, donde se guarda el ejecutable, que el ejecutable se está guardando aquí, en el else. Bueno. Entonces, los comandos de Linux después vamos a seguir. Yo les había dejado, no sé si han podido hacer, no me he fijado la verdad si han enviado alguna respuesta de los ejercicios que les había dejado el otro día. Son bastante... A ver si han puesto alguno. Ah, bien. Les había dicho por favor que me avisaran si tenían dudas con alguno, lo veía, se los corregía en particular, era más que nada para practicar. Entonces, vayamos directo al C. Bueno, el hola mundo, deberían ya todos estar en condiciones de haberlo hecho, pruébenlo a su computador y díganme si alguno no tiene acceso a un compilador en C. Leer un carácter, imprimir en pantalla en mayúscula, creo que lo habíamos hecho, ¿no? ¿O no? La semana pasada. Ah, no hubo clase la semana pasada, la anterior no sé si lo hicimos. Genio, ok. Bueno, el de los catetos es bastante simple, ese creo que lo han hecho en primer año, lo deberían haber hecho en primer año. Quería arrancar con el tema de menús de usuario. Sí, decime. Listar los archivos ordenados por tamaño. Déjame ver otra carpeta. ¿Cuál era? Ah, los del ETC.
Bueno, como regla general, recuerden que tienen el manual de Linux LS, el man LS por ejemplo, eso les abre el manual. Un poquito lenta mi consola. En donde van a tener una pequeña documentación. Eso les recomiendo que lo empiecen a usar, porque realmente yo no trabajo mucho en consola, así que no memorizo demasiado los comandos. Cuando tengo que usar uno directamente voy a algunas opciones comunes, la opción de H, Human Readable, que les permite acomodar un poquito la salida de los comandos para que se pueda ver en pantalla. Y no esto que es bastante... Bueno, este está bastante legible. Cronograma de materia lo estamos trabajando un poco con el profe Pérez Paina, pero vamos a llegar a ver C todo este primer cuatrimestre y una introducción a puerto. Eso es lo que vamos a ver en este... les han dado fechas de... No, es que no hay publicado cronograma todavía. Estamos trabajando en uno todavía con el profe, no lo hemos terminado de cerrar. La fecha de los parciales se las dio el profe. Esas estaban definidas las fechas. Bueno, fíjate, con S minúscula me dice, o --S, size, me muestra el tamaño de cada archivo en bloques. Y --S me muestra ordenado por tamaño, poniendo el más grande arriba. O yo podría cambiar el orden con el parámetro --sort y le agregaría ahí si quiero que se ordene por tamaño, por tiempo, por extensión, por versión. Entonces estas serían las opciones que tenés para hacer eso. Para ordenar por tamaño, -S mayúscula, ahí lo probamos. O con --sort igual a una palabra. Y esa palabra podrá ser nada. Supongo que se va a ordenar por alfabeto. Por tamaño. Podrás usar size o -S, que es esta que está acá arriba. Time, que es el equivalente a -T, el tiempo de creación. Versión y extensión. Ahí lo probamos. Es ls. Tendés que poner, cuando pones la palabra completa del parámetro va aquí dos guiones, --sort igual, y ahí me dice size. Cuando yo lo escribo completo va size. Esto es equivalente a decir -S mayúscula. Eso es lo que dice el manual. A ver si no los confunde. Fíjense que hay un equivalente a una palabra completa que se pone con doble guión. Y tiene un equivalente en una sola letra que se coloca con un guión simple. Cuando tienen muchas opciones, ocurre esto. Por ejemplo, autor solamente se puede poner con doble guión. No existe un guión simple, un equivalente con guión simple y una sola letra. Porque ya la A mayúscula está usada para este y la A minúscula para este. Así que sobre todo los parámetros más comunes tienen el equivalente. Guión, palabra con frase o palabra completa, y un equivalente a un guión simple con una sola letra, minúscula y mayúscula, que eso se usa para los comandos para los parámetros más utilizados. Entonces, en el caso de, si yo quiero listar archivos ordenados de una determinada manera, tengo el comando genérico sort, palabra completa, o sea doble guión, igual a una palabra que podrá ser non, size, time, version o extension. Lo que me muestra acá entre paréntesis es a qué sería equivalente todo este comando grande. Por ejemplo, si yo pongo --sort igual a version, es equivalente a poner solamente -b corta. Si yo voy abajo debería tener el -b corta.
Acá está. Que ordena por versión los archivos. Y así. Entonces, obviamente no es un manual muy bonito, pueden después pasar a internet, pero en general lo único que necesitamos de ayuda es el nombre del comando y qué opciones tiene disponibles. Para el GCC también existe. Lo que tiene que para el GCC no me incluye, fíjense acá me muestra todas las posibles flag que puedo utilizar, pero no me dice exactamente para qué sirve cada una. Porque por ejemplo, FOpenACC y OpenMP me permiten trabajar con multicore y decir que mi programa sea multicore. Para saber qué hace cada una me toca ir a Google y buscarlos. Desgraciadamente tenés la página oficial del proyecto GCC, GCC GNU, que te da un poquito más de detalle. A ver el de... Vamos a buscar el WL. Fíjense esta página principal que es del proyecto GCC GNU, es la oficial, tiene todas las posibles opciones que le puedo agregar a GCC. Son un montón, ya vamos a ver más adelante que para simplificar un poco el manejo de todo esto usamos un archivo llamado make. Archivo make. Estas son todas las posibles opciones que se pueden usar e inclusive dependen del procesador en el cual yo voy a trabajar. Estas opciones son principalmente para un procesador x86, para PC. Pero después tengo opciones específicas para el Intel i5, por ejemplo. Para el ARM 7, para el ARM 9 y así. Porque el GCC en realidad se fabrica una versión de GCC para cada procesador. Entonces yo decía WAL. Hay todas estas opciones para los warnings. Acá están detalladas cada una. Y tengo el... ¿Dónde está el WAL? Acá está. Entonces, fíjense lo que me dice, que me muestra mensajes de construcciones, o sea, códigos que algunos usuarios consideran cuestionables. O sea, fíjense que es muy subjetivo. Alguien de los que programó el GCC considera que no es una buena práctica de uso, que es fácil de evitar, además de warnings específicos como la de una variable no usada. Y este es un listado de warnings específicos. Cuando uno compila un programa muy grande, a veces fíjense, hay un warning específico para paréntesis. Entonces, cuando uno compila un programa muy grande, a veces toca poner las opciones para buscar específicamente los warnings de falta de paréntesis. Entonces voy y resuelvo primero los paréntesis, las llaves, los punticomas, overflow, por ejemplo. Entonces, son en general opciones para proyectos de software muy grandes, muy complejos. Bueno. Entonces, para GCC tienen esto. Para repasar para el teórico está bueno que lo vean. Yo las he usado a la página para compilar específicamente para un procesador particular, como un ARM, que tiene su propio listado de opciones. Bueno, entonces, volviendo. Entonces, para listar los archivos era con el -S mayúscula o -source size.
Quería que repasáramos cómo se construía un menú de usuario, como para que ya puedan empezar a hacer programas más interactivos, seguramente ya lo han hecho. Y de paso repasamos las estructuras selectivas. Por ejemplo, había uno de los programas que pido yo y que les puso el profe, que era pedirle al usuario una cierta cantidad de números y calcular el promedio, ¿se acuerdan? No me acuerdo si es uno de los que yo les puse acá. Solicitar al usuario que introduzca 10 números y ordenarlos de menor a mayor y mostrarlos en pantalla. Por ejemplo. Van a poder empezar a trabajar con menús. Se utilizan mucho cuando usamos en un Arduino un LCD, por ejemplo, una pantallita LCD, en donde yo le diré al usuario, le daré un mensaje de bienvenida y luego le presentaré qué opciones tiene disponibles y deberé ingresar un número, por ejemplo, entre el 0 y el 5 según lo que quiere hacer. Bueno, vamos a ir en esa dirección. Entonces, si yo debo solicitarle al usuario que me cargue una cierta cantidad de valores y después mostrar, por ejemplo, el promedio, qué es lo que debería hacer en el código. ¿Ya lo han hecho? Bueno, un for. A ver, veamos qué datos vamos a tener en el programa. Que el usuario cargue, supongamos, 10 números. ¿Qué variable vamos a necesitar? Empecemos por ahí, para almacenar esos valores. Un arreglo, bien, de datos de qué tipo. Yo voy a guardar notas. Bueno, pueden ser flotantes. Recuerden lo que les había dicho la otra vez. Eh, según el tipo de dato, va a ser el consumo de memoria también. Supongamos un arreglo de flotante, puede ser enteros, Axel. Veamos un arreglo de enteros. Float, el arreglo se va a llamar notas y 10. Declaro un arreglo de 10 flotantes. Entonces, necesito saber qué tipo de información va a manejar mi programa y voy a tener que, normalmente en la primera parte del programa, voy a tener que declarar las variables que voy a utilizar a lo largo del programa. Más adelante vamos a ver. ¿Todo bien? No hay problema. Entonces, les sugiero como buena costumbre, buena práctica, en la primera parte del código, declarar las variables que van a necesitar a lo largo del programa. Más adelante vamos a ver memoria dinámica que les va a permitir ir generando nuevas variables, reservando memoria a lo largo de la ejecución del programa, pero todo lo que ya puedan declarar, que sepan que van a necesitar al principio, es una buena costumbre declararlo al inicio del programa. Yo usualmente dejo el hola mundo en la primera línea. El hola mundo me sirve mucho para probar si funciona aunque sea el programa, porque a veces uno escribe algo después que, por decir algo, en el Arduino uno pone acá float notas esto. Este programa en el Arduino va a compilar y va a ejecutar. Va a mostrar hola mundo por la consola, por el cable serie por ejemplo, y acá se va a tildar. ¿Por qué? Porque reservé más memoria de la que podía. Entonces, yo siempre dejo un hola mundo en la primera línea, es costumbre mía únicamente, pero bueno, mucha gente lo hace, pero cuando trabajen con Arduino y otros programas está bueno poner un mensajito al inicio para saber, o prender un LED por ejemplo, si no tienen pantalla, para saber que por lo menos arrancó el programa, que no está quemado el micro ni nada raro, que por lo menos arrancó el programa. Acá se me va a tildar, pero no importa. Por lo menos sé que el cable anda, que el micro funciona. Lo que no anda es mi programa.
Entonces, declaro las variables que voy a utilizar a lo largo de todo mi programa. Recuerden que hay que declararlas antes de utilizarlas. Esta sentencia declarativa en C90 no me va a asignar ningún valor a las notas. Lo que va a hacer es reservar un espacio de memoria que fíjense, lo voy a guardar. No lo guardo. Bueno. Quiero ver el... Bueno. Un momento. Entonces, ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que he hecho acá? He ejecutado el programa. Ejecutado en un modo debug que me permite ejecutarlo línea por línea. No sé si alguna vez lo han usado. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice esta flechita que tengo acá a la izquierda? Que la próxima línea que se va a ejecutar es esta. Todavía no se ejecutó entonces el hola mundo. Entonces voy a ejecutar el hola mundo. Ya va a salir en esta. Pero lo que me interesa mostrarles es acá a la derecha. La variable notas es un vector de 10 float. Fíjense lo que ocurre acá. Me está mostrando, se verá muy chiquito, pero me está mostrando qué contenido tiene el vector float. Y tiene un contenido. Fíjense, tiene números. La posición 7 del vector tiene un 0. Pero el resto tiene números aleatorios, que eso le llamamos basura. Me está dejando poner... bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si no inicializan, si no le asignan valores nunca al vector nota, cuando yo ejecuto este programa va a tener valores que van a ser valores de ruido de cosas que ya había en la memoria antes. Entonces, por más de que las notas se las vamos a pedir al usuario, podemos inicializar, por ejemplo, el vector a 0. No siempre es obligatorio hacer esto. Lo que va a cambiar es que ahora, cuando se ejecute el programa, esa línea en particular, fíjense que el vector queda todo en 0. Entonces, con eso tienen que tener cuidado. Sobre todo en la PC también. Cuando yo declaro una variable no se inicializa 0 por defecto, sino que lo tengo que hacer yo. No me tengo que olvidar de eso. Bueno, pedirle al usuario las notas, usaré un for como dice su compañero. Entonces, recordando la estructura del for, ¿qué necesita el for como parámetro? ¿Se acuerdan que la estructura de for necesita una variable llamada el iterador? Sí. Usualmente de tipo entero, tiene que ser de tipo entero. No me acuerdo ahora si puedo poner el entero, la declaración aquí.
¿En C90 se podía? En C90 hablo. En C90. Lo vamos a ver. A ver si... No, lo voy a agregar a mano. Bueno, aparentemente sí se puede. Fíjense que cambié la opción de compilación y le agregué la línea STD90. C90 tiene que ser. Parece. Claro que no me dio error. No, no me lo dice, pero... Vamos a probar. Bueno, fíjense ahora en C90 me dice dos errores. Que en C90 no puedo poner el int ahí, no puedo poner la declaración dentro. Me parecía que esa no se podía y la otra que no se puede es la inicialización del vector. Entonces, como este año nos vamos a pegar al C90, lo cual me parece genial porque cuando agarramos un sistema embebido pequeñito, no se puede usar, es compatible con C90 únicamente, los más pequeños, ¿no? Está bueno que sepan que por lo menos existen estos problemas. ¿Cuál es el otro error que me muestra? A ver si se dan cuenta. Lo ven el otro error. En la línea 16. No, el error está en la línea 16. Exactamente, ese es un comentario de C++. En C, el único tipo de comentario soportado en C90 es ese. Cuando veamos C++, ahí aparecen también un montón de... Hay muchas versiones de C++ y se nota más la diferencia. Pero bueno, apegándonos al C90, declaramos el iterador, lo inicializo a 0, aunque no sería necesario porque dentro del for lo vuelvo a inicializar a 0. Y cargaré las notas. Entonces, bueno, haré esto ya. Por favor, si no saben manejar el printf, el scanf me dicen. Decime. Sí, sí importa, tiene que estar en este orden. ¿Por qué razón? No sé si han visto los diagramas de flujo del for con Gonzalo. Lo que está acá en esta primera línea se ejecuta primero. Antes de nada se inicializa la variable y el valor 0. Luego se va a ejecutar el código. Luego se va a incrementar lo que está en esta línea, lo que está en la segunda parte, y luego se ejecuta esta verificación para saber si se vuelve a ejecutar o no. Entonces, ok. Entonces, a veces van a ver que en este lugar se ponen varias líneas de código, porque yo el código que ponga ahí se ejecuta al final de cada ciclo.
Entonces puede ser, puede ser, puede ser, disculpen. Bueno, entonces, es común que aparezca que acá agregan otras cosas, por ejemplo, i igual a 0 y pongan j igual a 3 o 2. Es común que se hagan acá, se haga acá algo un poquito más compuesto, pero sí, disculpen. Y al final se va a hacer el incremento, entonces, ok. Bueno, printf, scan. El primer argumento que era, ¿se acuerdan? Del scanf, un especificador de formato, de tipo, más que de tipo, de formato. Después lo vamos a practicar. Lo que dice es cómo se va a recibir el número. Entonces yo acá le puse que me guarde las notas en un vector de float. Entonces le voy a poner una f. Y yo podría ponerle 1.2f, que me indica que el número flotante que voy a leer va a tener una cifra entera y dos decimales, por ejemplo. ¿Qué me está faltando acá? Me parece que que sí se puede. El tema es cómo funciona, lo vas a tener que probar en cómo funciona. Sí, el casteo automático lo hace. Fíjate que acá haciendo una variable entera le agrego un float. El tema es qué es lo que va a copiar. Ese sí lo vas a tener que probar en tu computadora porque puede variar. Acá me está faltando algo, que es... ¿Se acuerdan? El scanf, pongo el especificador de formato, o sea qué tipo de dato va a leer desde el teclado. Y en dónde lo guarda tengo que pasarle. Un ampersand, porque necesito decirle la dirección de memoria de donde lo tiene que guardar. Bueno, esto va a ser un for que se va a ejecutar 10 veces. Después vamos a ver la opción de cuando no sé cuántas notas se van a cargar. Bueno, el cálculo del promedio. Lo haré de manera similar. Bueno. ¿Cómo debería calcular si yo quiero ahora calcular el promedio de este vector? No, el nombre del arreglo, acordate que el nombre del arreglo me indica la dirección donde empieza el arreglo. Vamos a hacer algo un poquito más simple. Yo voy a mostrar eh,
Bueno, esta consola no quiere trabajar, lo voy a abrir igual en la consola directamente. Bueno, voy a ejecutar en la consola así de paso se acostumbra en la consola. Me dice el hola mundo, que como les decía yo lo pongo para chequear que está funcionando. Ingrese una nota 5, bueno, voy a ingresar 10 notas. Fíjense si cuando pongo enter no hace nada, no hace nada porque está esperando un número. E inclusive yo le puse que podía recibir, era un vector de flotante, así que podría poner una nota con decimales. Ese es mi teclado que está, se traba la tecla enter. Y me borro la consola. Bueno, le voy a poner un enter que... No sé si ven lo que quiero hacer. Bueno, ¿qué hice ahí? Yo puse arreglo notas dir, esa es la dirección, me faltó un enter ahí, 62FF4 es la dirección de memoria, fíjense que le puse el ampersand, arreglo notas, le puse el nombre del vector, solamente el nombre del vector. Acuérdense, cuando yo solamente pongo el nombre del vector sin nada más, ni corchete ni ampersand, es una dirección de memoria eso. Es la dirección de memoria donde empieza el vector. Por ende, el vector mío está en la dirección 62FF4. El elemento 0, que tiene el valor 1, porque yo le cargué un 1, fíjense que me lo muestra como flotante, 1.00. Está en la dirección 62FF4, es la dirección de memoria del vector, la misma que notas. Entonces, poner ampersand notas 0 es equivalente a poner el nombre de mi vector. Luego me va a ir mostrando cada uno de los elementos que contiene el vector seguido de su dirección de memoria. Acá lo puse en formato hexadecimal porque es lo que usamos normalmente para las direcciones de memoria. Si se fijan, el incremento que hay de la dirección de cada posición de cada elemento es 4 bytes. Porque el flotante en mi computadora el flotante en toda computadora ocupa 4 bytes. Entonces, esto está bueno que empiecen a practicar de ver las direcciones de memoria de cada variable que utilicen. Yo le ponía, veamos el printf, %d para que me muestre el iterador i, que es una variable entera. %f para que me muestre los elementos del vector, que son flotantes. Y acá le voy a poner ahora, para que no quede tan mal, le voy a poner 1.1. Voy a poner 2. Le pongo barra T, una tabulación. Lo usamos mucho para hacer tablas, justamente. %x indica que ese número, que va a ser un número entero, me lo muestra en formato hexadecimal. Podría haberle puesto x mayúscula y que me muestre estas letras en vez de minúscula, que las muestre en mayúscula. Y
lo que le voy a pasar a este %x es en realidad un número entero, positivo. Pero en este caso le paso una dirección de memoria, que es lo que yo quiero. Entonces, cargo de vuelta las notas. Fíjense, como yo le puse un especificador de formato al flotante, ahora le puse que me muestre hasta 2 cifras enteras y una decimal. Me muestra todos con un decimal, porque yo lo forcé a un decimal, y las enteras me las muestra si tiene una o si tiene dos. Y ahora la dirección de memoria me la puso con mayúscula. Esta quedó en minúscula. Entonces, fíjense cómo se van acomodando las direcciones de memoria de cada variable. Podría ver la dirección de memoria de i. Ampersand i. Fíjense dónde está almacenada la variable i, justo antes de donde empezó el vector, porque fíjense que yo declaré la variable i después de declarar el vector, pero el compilador escogió ubicar a la variable i, que es una variable sola, individual, ubicarla antes del vector notas, que ocupa más memoria. Entonces este compilador escogió hacer eso. Me puso en la dirección FF4 la variable i, y a partir de la FF8 mi vector notas. Entonces en total mi programa está ocupando 44 bytes de memoria RAM para almacenar sus variables, hasta ahora. Recuerden que no sé si ya lo he comentado, pero el programa, a medida que yo voy reservando memoria para crear variables, va a ir ocupando direcciones cada vez más altas. Empieza en la F4, sigue la 8, la C, 0, 4, van incrementándose, o sea, empieza desde una dirección base, subiendo. Después vamos a ver otra región de memoria, otras variables que se van a crear al revés, de direcciones altas hacia abajo, en el sentido opuesto. Entonces yo voy a poder crear vectores muy grandes y sus elementos van a ir poniéndose en direcciones cada vez mayores hasta que se acabe la memoria, básicamente. Por eso es que si yo pongo un programa con un vector demasiado grande, se va a tildar la máquina, porque cuando quiera inicializar ese vector no va a tener memoria real para ubicarlo. Bueno, entonces esto ya ténganlo presente. ¿Cómo calcularía el promedio? Bueno, ¿qué voy a necesitar para calcular un promedio? Una variable extra para almacenar el promedio, un flotante, para ir acumulando y calculando el promedio. Bueno, eso lo tendrían que poder hacer ustedes sin problema. Les voy a mostrar en este caso dónde me va a guardar promedio. ¿Dónde me lo va a guardar? Bueno, fíjense que a la variable promedio, que la declaré el último, me la guardo en una posición incluso anterior ahí. Y el vector sigue estando aquí. Entonces esto está bueno que lo vayan probando, lo pueden probar si ya están usando Arduino o Raspberry, que son otros procesadores, que vayan probando qué genera, qué direcciones utiliza su compilador en ese procesador, en su computadora, para ir conociendo cómo va a distribuir la memoria del programa.
Bueno, entonces, si yo quiero calcular el promedio sin utilizar un vector, ¿cómo lo haría? Le quiero pedir al usuario que ingrese notas y yo quiero calcular el promedio, pero no quiero utilizar un vector, quiero reducir la cantidad de memoria que consume este programa. ¿Cómo lo haría? No tengo un vector. Bien, exactamente. Directamente voy a tener un acumulador. No voy a ir leyendo variable por variable, sino que las voy a ir directamente acumulando en una única variable, que podrá ser esta variable notas. Si tengo un pequeño impedimento, que la función scanf me va a necesitar que yo le pase la dirección de notas para que guarde ahí el valor, y después yo voy a tener que acumular en otra variable más lo que lea. Entonces yo acá no uso un vector, pero uso dos variables float. Una para ir recibiendo las notas, como un buffer temporal, y cuando la recibe la acumula con el operador este más igual en la variable promedio, que yo previamente inicialicé en 0. Cuidado con eso, porque recuerden, las variables cuando yo las declaro ya contienen un valor que normalmente le llamamos basura, que no es 0. Entonces, si yo hago una operación como esta, que va a actualizar el valor de la variable, pero pero nunca la inicializa a un valor conocido, voy a tener cualquier resultado. Entonces yo acá voy leyendo nota por nota, acumulándola en una variable llamada promedio, y el promedio final entonces va a ser directamente promedio, y acá puedo usar el otro operador dividido igual 10, que me lo divida por 10. Entonces de esta manera yo podría sacar el promedio sin utilizar un vector, o sea, usando mucha menos memoria. Te lo voy a comentar. Bueno, esto creo que era el primer ejercicio que había puesto el profe también. El funcionamiento a nivel de usuario va a ser el mismo. El usuario va a ver exactamente lo mismo, solo que se utiliza menos memoria. Solamente se utilizó la variable i, la variable promedio, y me faltó la variable notas. Fíjense que estoy usando la FF18 ahora y la FF14. Seguramente notas está en la FF, no sé, voy a agregar. Entonces ya vayan pensando cuando hacen el programa dónde se va ubicando en la memoria todas las variables, cuánta memoria está ocupando. El Arduino les va a mostrar. Fíjense, la i en la 14, en la 18 me puso promedio, y notas en la 1C, en la que sigue. Y esto ya utiliza solamente 3×4, 12 bytes de memoria RAM, y hace exactamente la misma función. Si yo ahora tengo que modificar este programa para, si no conozco cuántas notas va a cargar el usuario, ¿cómo lo hago? Cargo notas hasta que el usuario introduzca 0. ¿Cómo le agrego a este for o a este programa? Le cambio el ciclo, el loop, la estructura repetitiva, que como si yo digo que solamente va a leer 10 notas, utilizo este for. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo tendría que modificar si yo no sé cuántas notas va a cargar el usuario? Bien, puedo usar un while, que es una estructura repetitiva que va a tener una combinación,
una condición, puedo usar un while o un do while. ¿Qué diferencia tenía el do while? Exactamente. Entonces, el do while me va a ejecutar esto. Ingrese una nota. Ahora deberé avisarle al usuario 0 para salir, por ejemplo. Y va a leer el valor. Lo va a acumular. Que esto no estaría mal dado que cuando quiere salir va a introducir un 0, va a leer un 0 y le va a sumar un 0, pero estoy haciendo una suma de más acá ya. Así que podría poner un if acá diciendo si me ingresó un 0 no lo acumulo por las dudas. En este caso el 0 no va a generar problemas porque es 0. Pero muchas veces el 0 es un dato válido y uno le dice ingrese -1 para salir o ingrese X para salir. Vamos a ir con 0. Entonces, esto se va a ejecutar una sola vez, se va a ejecutar todo y luego se va a verificar una condición para el while. ¿Qué utilizaría de condición acá determinación? La condición para que se siga iterando. Exactamente, notas distinto de 0. Mientras nota sea distinto de 0, que siga iterando. Acá puede haber una fuente de error. Yo estoy cargando notas que normalmente van a ser positivas. Entonces sería conveniente quizás que le ponga nota mayor a 0. Podría poner nota entre 1 y 10. Por ejemplo, hacerlo más estricto aún. Tienen que intentar contemplar todas las posibles condiciones, todas las posibles fuentes de error. Quizás justo tocan mal el teclado e ingresa una letra. La letra no es 0 y la va a acumular. Como les decía, si ingresó una letra, más en este caso que estoy ahorrando memoria con una sola variable en vez de un vector, sería muy prudente colocar un if aquí diciendo si datos notas es mayor a 0 y notas menor a 11, por ejemplo, acumulo, si no, no acumulo. Y si es 0, salgo. Pero tengo que ser precavido porque quizás el usuario se equivoca y puso una letra, puso un 12, puso un dato no válido y un dato negativo, sí, y sigue cumpliendo. Un momento, saco la perra. Estoy. Bueno, entonces, esto para todo programa empiecen a contemplarlo, posibles fuentes de error. La consigna dice ingrese notas hasta que se lea un 0. Eso es lo que dice la consigna, pero ustedes, más aún como electrónicos que van a programar embebidos, tienen que saber que puede haber algún problema y que se introduzca otra cosa. Tienen que controlar los datos que se lee, todo dato que se lea del usuario, todo dato que ustedes no controlen perfectamente, tienen que chequearlo. Si no se diera esta condición, pueden pedir al usuario que vuelva a ingresar la nota inclusive. Porque en este caso lo que va a ocurrir es que va a pasar a otra iteración. ¿Y qué me está faltando ahora para poder calcular el promedio? Ya resolví que cuando introduzco un 0 salga, que cuando recibo una nota la guarde. ¿Qué me está faltando ahora? Para poder calcular el promedio me falta un dato más. Exactamente, exactamente. Me falta que cuando el usuario haya ingresado una nota yo tengo que ir contándolas. Entonces puedo hacer esto, por ejemplo. En una variable i que ya inicialice 0, cuando recibo una nota válida, incremento el contador de notas.
Entonces, solamente cuando recibí un dato válido lo guardo en memoria, si no, no lo guardo. E incremento mi contador en ese caso. Y luego chequeo mi condición para que cuando reciba un 0 salga del do while y avance el programa. Sí, si yo divido por 0 me va a aparecer un error de división por 0 o me va a mostrar infinito porque en este caso yo le puse flotante, promedio es un float. Entonces el float reconoce el infinito como un valor, me va a mostrar infinito. División por 0 es infinito. 0 por 0 es indeterminado, también la reconoce el float. Si pusiera una entera habría que probar si da error. Capaz que muestra mensaje de error directamente. La verdad que hace mucho que no intento división entera por 0. Pero bueno, ese sería un error de ejecución. No es un error de compilación, el compilador no me va a decir nada de eso. Lo que tiene el flotante de interesante que es eso, que contempla todas esas cuestiones. División por 0, indeterminado. El problema es que el float consume mucha memoria y tiempo de ejecución. Bueno, entonces, ¿dónde lo muestro? Bueno, a ver si no me equivoco en nada. Entonces, si van a trabajar con la consola de Windows, fíjense que el GCC va a funcionar igual. Ah, cierto que era 0 para salir. Promedio 390, bueno, puede ser. Entonces, pero en Windows la salida del GCC siempre es una aplicación .exe y en Linux es una aplicación, es una aplicación con le pueden poner ustedes cualquier extensión o sin extensión. Pero el uso es el mismo. Fíjense que no cambia la barrita, en Windows usa esta barra y en Linux utiliza la otra barra invertida. Pero esto es lo que les decía, si quieren no necesitan no necesitan estar usando Linux ya. Yo podría haberlo hecho esto en consola. Acá tengo el programa en C, GCC, test, y le digo -o, mi programa. Y ahí compilo y fíjense que me compiló mi programa.exe. Si yo ahora le pusiera el wall -wall, me salen los warnings que antes me mostraba el Eclipse acá en la consola, me los muestra aquí. Entonces todo esto de GCC lo pueden usar acá. Así, por eso les decía que si no se animan ahora, no pueden instalarlo en Linux, lo pueden usar con el MinGW directamente en la consola de Windows. Para los comandos que vamos a ver en la materia les alcanza. El ls-s, por ejemplo, todo eso, los comandos básicos están. Sí cambia la cuestión de usuarios y permisos. Así que ese tema es exclusivo de Linux. Todo el resto de comandos básicos son compatibles. Así que si tienen Windows 10, Windows 2000 en adelante, lo van a poder hacer. Bueno, gente, estamos en hora. Disculpen, fue medio... recuerden decirme de los ejercicios que yo les pasé y de los que les pasó el Gonzalo. La semana que viene vamos a ver, vamos a seguir con memoria, con punteros, pero
hagan los ejercicios que dejó Gonzalo, los que yo les puse, y escríbanme, díganme, profe, hice tal, me lo pasan por el Classroom o por mail y yo se los corrijo, les doy una devolución. Es la forma que se me ocurre ahora de darles una realimentación a cada uno. Y si tienen algún ejercicio particular que quieren que lo resolvamos juntos, que lo resuelva yo en clase, me lo dicen y vemos ese particular. La semana que viene me interesa, si avanzan un poco de Linux con Gonzalo, ver Linux, y si no, arrancar con punteros y arreglos en C++, en C digo. Así que por favor, si les parece, ahora hacemos así. Tienen el listado de ejercicios que les dejó Gonzalo. Tienen los que les dejé yo. Esto obviamente empiecen con el primero, con los primeros. No, acá están mezclados temas de otras unidades también. Así que si hay alguno que realmente ven que es va para otro lado, no lo hagan. Estos de C sí, los deberían poder hacer, son bastante sencillos. Prueben la salida del GCC. En este otro libro de repaso, en este otro apunte de repaso C hay ejercicios un poco más avanzados que ya vamos a ir viéndolos de poco, pero si los pueden hacer, háganlos. Y todas las dudas o si quieren que yo lo revise, me lo mandan. Y vamos probando a ver cómo podemos ir cambiando, cómo podemos ir aplicando las clases. Bueno gente, muchas gracias, espero les haya sido útil hoy. Buen fin de, buena Semana Santa, descansen y seguimos hablando. Bueno, nos vemos.